Identifique la ruta de evacuación, zonas de menor riesgo y punto de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal. En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Sí, bueno. Doctor Jesús Armando, doctor Edgar y doctora Carla, les agradecemos mucho su participación en el evento y antes de iniciar de manera formal, les explicamos la dinámica. El primero en tomar la palabra será el doctor Jaime Cárdenas. Tanto Fernando como su servidor los iremos presentando. Posterior del doctor Jaime Cárdenas será el doctor Edgar Pérez, posteriormente la doctora Carla y al final el doctor Jesús Armando. ¿Tienen alguna duda? El tiempo. El tiempo. Tenemos aproximadamente de 10 a 15 minutos. Si se prolongan un poco no pasa nada, pero ese es el tiempo que tenemos planeado para cada una de las intervenciones. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, entonces podemos empezar. Bien. Primero que nada, agradecemos a todos los que nos acompañan a esta presentación del libro. Agradecemos de manera particular al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, a su directora, la doctora Mónica González Contró. Le agradecemos también, en este caso, a los comentaristas que nos acompañan para presentar el libro. En este caso es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, el doctor Edgar Pérez González, la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta y el doctor Jesús Armando Martínez Gómez. Su servidor Javier Hernández Manríquez y Augusto Fernando Carrillo Salgado estaremos a cargo de la moderación de este evento y reiteramos de antemano también el agradecimiento para las personas que nos acompañan a través del aula virtual Zoom y también a través de las plataformas y redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bien, el libro que nos atañe en esta ocasión es el libro titulado Direcciones Contemporáneas de la Argumentación Jurídica, Hermenéutica e Interpretación, publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro en coedición con la editorial Tirán lo Blanche, libro que fue coordinado precisamente por personas de las que nos acompañan en esta ocasión, como el doctor Jesús Armando Martínez Gómez, el maestro Augusto Fernando Carrillo Salgado y el maestro Julio César Muñoz Mendiola, a quienes también les agradecemos de manera puntual todo el trabajo que hay detrás de este libro, ya que es un libro que viene a aportar al debate de la hermenéutica, al debate de la argumentación en el contexto contemporáneo, desde diferentes perspectivas. Es un libro que nos acerca a estos temas desde diferentes perspectivas, sobre todo perspectivas actuales. Y en ese sentido, los comentaristas del libro precisamente nos irán comentando sus impresiones, nos irán comentando cuál ha sido su experiencia al acercarse con esta obra. Vamos a iniciar dándole el uso de la voz al doctor Jaime Fernando Cárdenas. Me permito presentarlo antes de ello. El doctor Jaime Cárdenas Gracia es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica y por la Universidad Complutense de Madrid con mención cum laude. Es maestro en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid. Es investigador del CONACYT nivel 3 y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de ser profesor en el posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de diversas obras sobre teoría del derecho, argumentación jurídica, derecho constitucional y ciencia política, entre las que destaca el libro La argumentación como derecho, el cual cuenta con varias reimpresiones. Ha ocupado cargos públicos en el ámbito electoral, judicial y legislativo. Fue diputado constituyente de la Ciudad de México de 2016 a 2017 y ha participado también en asociaciones latinoamericanas a favor de un constitucionalismo democrático.
Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. En sus últimas publicaciones ha abundado sobre las transformaciones en la cultura jurídica nacional. Doctor Jaime Cárdenas, le agradecemos mucho su participación en esta presentación del libro. Tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la presentación de este importante libro titulado Direcciones Contemporáneas de la Argumentación Jurídica, Hermenéutica e Interpretación. En particular, le digo al maestro Javier Hernández, pues quiero felicitar a los coordinadores de la obra, que están aquí presentes, a Jesús Armando Martínez Gómez, a Augusto Fernández Carrillo Salgado, a Julio César Muñoz Mendiola, por haber coordinado este importante trabajo que tiene un prólogo y se ve todo el apoyo de parte pues, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, del doctor Edgar Pérez González, que es un buen amigo en lo personal y es un buen amigo de la UNAM y del medio académico. Quiero decir, como mencioné, que el libro me llamó mucho la atención por las distintas posturas, perspectivas de reflexión sobre la interpretación, sobre la argumentación, sobre la hermenéutica. Hay, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los títulos, aportaciones muy interesantes de un profesor de la Universidad de Chile, Fernando Lolas, que nos habla de la hermenéutica y la bioética narrativa histórica. Ahí está el trabajo tuyo, Javier, sobre la enseñanza del derecho desde la hermenéutica gadameriana. En fin, están varios profesores de la UNED de España, de la UNED de Madrid. Hay un trabajo del profesor Joaquín Sarrión Esteve sobre la interpretación constitucional en la era digital. Hay también un interesante trabajo sobre interpretación del derecho e inteligencia artificial. Está el trabajo de Jesús Armando Martínez Gómez de la Universidad de Querétaro sobre dignidad, razón práctica y derecho. Un interesante estudio sobre los principios y las reglas en el constitucionalismo de nuestro tiempo. Hay un estudio también muy interesante de Carlos Fonseca sobre el control de convencionalidad en México. Desde luego el trabajo de nuestra compañera Carla Elizabeth Mariscal Ureta, de Almendra Ríos Mora y de Ruth Guadalupe Rosales Cortés sobre argumentación y derechos humanos, criterios jurídicos para personas mayores. El estudio muy pormenorizado de nuestro coordinador y comentarista esta tarde, Augusto Fernando Carrillo Salgado, que se titula Una defensa de la teoría pura del derecho frente al embate de la doctrina de los derechos humanos. En fin, distintos trabajos de Eduardo Morales Lizárraga, de Pedro Morales Zavala, de Eduardo Farías Trujillo, de Rubén Mendoza Reátegui y Johnny Alberto Bermúdez, de Julio César Muñoz Mendiola, otro de los coordinadores, de María Isabel Lorca, Martín de Villodrés. En fin, puedo seguir mencionando distintos trabajos que abordan el problema de la argumentación, de la interpretación, de la hermenéutica, desde el punto de vista filosófico, teórico del derecho, constitucional, penal, procesal, muy interesante, ¿no? Hay, por ejemplo, un estudio de Alan García Huitrón que se llama Para comprender la violencia delictiva en México, una propuesta desde la hermenéutica profunda y crítica de J.B. Thompson, y el trabajo de Liduvina Pérez Olvera y de Margarita Cruz Torres sobre la argumentación en el derecho procesal penal. Entonces yo creo que sí es un trabajo
que va a venir a llenar un espacio en las obras jurídicas que en México utilizamos, empleamos para comprender la argumentación jurídica. Generalmente estas obras jurídicas que se elaboran en México, pues plantean, ¿no?, una perspectiva teórica o filosófica de la argumentación, de la interpretación y de la hermenéutica, pero poco trabajo existe donde se apliquen estas teorías de la argumentación, sobre todo las teorías que llamamos de la segunda generación, a asuntos concretos, a la materia penal, a la materia procesal, a la materia constitucional, a la materia administrativa. Entonces, por eso el libro es útil. También es útil porque seguramente será un libro de texto, al menos en la UNAM, al menos en Aragón, donde algunos de ustedes dan clase, en la Facultad de Derecho de la UNAM y desde luego en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no?, que esperamos que ahí sea un libro de referencia. ¿Qué puedo decir? Bueno, en los minutos que se me concedieron de tiempo, debo decir que, como sabemos todos los que estamos en esta mesa, los que están conectados vía Zoom, los que están aquí presentes de manera física, pues que hay sobre el tema de argumentación un gran número de enfoques, perspectivas, ángulos de análisis, ¿no? Todos recordamos las aportaciones de algunos autores que nos decían, bueno, la teoría de la interpretación de Kelsen, ¿no? O la teoría de la interpretación y argumentación de los realistas norteamericanos o de los realistas escandinavos, o también en las actuales posturas en materia de argumentación de autores neoyusnaturalistas como Michel Villé, las teorías tan importantes que hoy existen en el derecho constitucional y en la teoría del derecho, que también plantean enfoques argumentativos interesantes, como son las teorías del constitucionalismo popular, las teorías críticas, ¿no? O el gran debate, y ya con esto quiero terminar, el gran debate que hay hoy en México. El gran debate que hay hoy en México en torno a la reforma judicial tiene una vertiente muy importante que en los medios de comunicación, en el debate político, está casi desaparecida, que es la vertiente de la argumentación y de la interpretación. Si nosotros leemos el decreto que aprueba la reforma judicial, que fue publicado el 15 de septiembre del año pasado, 2024, y simplemente, gramaticalmente, pasea sus ojos por el artículo 11º transitorio de ese decreto, pues un decreto que prohíbe la interpretación jurídica. Entonces hay que tomar en cuenta que la reforma en materia judicial es una reacción, bueno, lo ha dicho claramente la presidenta de la Corte, a lo que se llama democracia constitucional, que es parte del Estado constitucional y democrático de derecho. En la democracia constitucional, como sabemos, y se estudia en este libro, claro, desde distintas perspectivas, pues los jueces adquieren, sobre todo los jueces constitucionales, adquieren un gran poder de interpretación, porque interpretan no solamente reglas jurídicas, sino interpretan principios y valores jurídicos, y estas normas jurídicas que llamamos principios, valores, directrices, poseen un elemento muy importante de indeterminación. Y esa indeterminación no es lingüística, semántica, no es llenada por el legislador muchas veces, o por el ejecutivo, o por otra autoridad, sino es llenada por el juez constitucional o el juez convencional. Y estos jueces constitucionales y convencionales no solamente tienen las facultades para invalidar normas legales, para invalidar tratados por ser inconstitucionales e inconvencionales, sino que crean derechos, ¿no? En México se han creado nuevos derechos implícitos como el mínimo vital, el derecho al mínimo vital, como el principio de libre desarrollo
de la personalidad. La Corte nuestra dijo en la famosa resolución que resolvió la contradicción de criterios 293-2011, sin que lo dijera un legislador, sin que lo dijera un constituyente permanente o un constituyente originario, que las sentencias de la Corte Interamericana eran válidas y obligatorias en México, aunque el Estado mexicano no hubiese sido parte en esa controversia. ¿Qué les parece ese acto de creación del derecho? En el viejo positivismo, en el positivismo tradicional, esto hubiese sido impensable. Entonces, la reforma judicial que hoy está en marcha, yo creo que implica un regreso del péndulo. Durante el llamado neopositivismo, neoconstitucionalismo, pues se ampliaron las facultades de jueces, de tribunales, para interpretar, para argumentar, a veces hermenéuticamente, tomando en cuenta el texto, el contexto, los valores, etcétera, todo lo que dice la teoría hermenéutica, pero para crear derecho, ¿no? Y ahora el péndulo pues va en una dirección opuesta. Yo no creo que ese péndulo llegue al extremo de volver al viejo positivismo tradicional, pero desde luego habrá una moderación, como ha quedado de manifiesto en la reforma judicial del año pasado o en la reforma sobre supremacía constitucional para limitar el poder interpretativo de los jueces. Oye, Suprema Corte, si yo te prohíbo que otorgue suspensiones en acciones de inconstitucionalidad y en controversias, ¿tú por qué las autorizas contra el texto expreso de la ley? Oye, juez de distrito, si en la ley de amparo hay una restricción a conceder una suspensión en materia de normas respecto a normas generales y abstractas, ¿tú por qué, juez? Le diría la reforma judicial al juez Gómez Fierro. ¿Tú por qué, juez Gómez Fierro, concede suspensiones provisionales y definitivas y amparos con efectos generales, ¿no? En contra de normas generales y abstractas? Entonces, el libro, para finalizar, quiero felicitarlos a ti, Javier, por la iniciativa de presentar el libro, por ser autor del mismo. Desde luego a nuestro amigo Augusto Fernando Carrillo también, a los comentaristas que están aquí presentes y que coordinaron este trabajo o que participaron como autores, por tener un libro que nos va a dar oportunidad de reflexionar sobre la teoría misma, sobre la filosofía de la argumentación, sobre la filosofía hermenéutica, pero también sobre el momento jurídico, histórico, político que estamos viviendo en torno a la reforma judicial. Muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy honrado. Saludos a mis paisanos de Querétaro, al director de la facultad, a los profesores de esa facultad que están aquí presentes y pues buena tarde a todo el auditorio que atentamente nos sigue en las redes o en Zoom o que está presente aquí en este salón tan importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el Aula Centenario. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Jaime Cárdenas. En primer lugar, por haber acogido la presentación del libro, por habernos dado la oportunidad de presentar esta obra y por enlazar, ¿no?, los esfuerzos de diferentes instituciones, entre las que destacarían la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bien ha señalado, la obra que se está presentando el día de hoy no solamente es el esfuerzo de esas dos instituciones, sino es una obra de carácter plural en el sentido de los autores y en el sentido de las posiciones. De igual manera, muchas gracias por situar la obra en el contexto actual. Realmente vamos nosotros a veces contra el tiempo en este tipo de eventos, pero es evidente que da mucho para lo cual hablar, ¿no? Dicho lo anterior, quisiera hacer yo una precisión, si se me permite. El doctor Jaime Cárdenas nos ha comentado que tiene un compromiso y que debe de retirarse, pero no por falta de interés, sino por causas de fuerza mayor. Ahora me gustaría a mí presentar al doctor Edgar Pérez González, y antes de hacer una semblanza sobre su trayectoria, sobre el trabajo
como jurista, como representante de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues quisiera agradecerle a nombre de Javier, a nombre de Julio César Muñoz Mendiola y finalmente a nombre propio, porque gracias a él y al doctor Jesús Armando hemos podido sacar adelante estas iniciativas como este libro, y también se han realizado 2 seminarios en colaboración con la UNAM, y esa es la intención, ¿no? Vincular 2 universidades públicas. Bien, el doctor Edgar Pérez González es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeñó como actuario del Juzgado Mixto Municipal, secretario del Consejo Municipal de Población y auxiliar del Registro Civil en el Ayuntamiento El Marqués Querétaro. Es asociado en la Correduría Pública número 2 y número 4 del Estado de Querétaro, interventor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en dicha entidad federativa, Administración Local de la Recaudación de Querétaro. Ha sido y es abogado postulante en Derecho Corporativo, Fiscal, Administrativo, asesor y consultor en negocios en el área empresarial, inversión extranjera e inmigración, profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro de la Academia de Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Derecho antes mencionada. Ha publicado diversas revistas científicas y libros colectivos sobre temas de derecho administrativo, democracia y control jurisdiccional administrativo. Se desempeñó como coordinador de la licenciatura en Derecho y secretario académico de la facultad. Ha sido candidato a investigador nacional por el CONACYT y actualmente es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. De nueva cuenta, bienvenido, tiene el uso de la voz y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a los autores de la obra, al doctor Jesús Armando Martínez Gómez, al doctor Augusto Fernando Carrillo, a Julio César Muñoz. Muchas gracias por esta presentación, por moderar esta mesa y por la invitación para hacer la presentación de esta obra, Direcciones Contemporáneas de la Argumentación Jurídica, Hermenéutica e Interpretación. Y compartir esta mesa de honor es muy grato para mí, hacerlo con el doctor Jaime Cárdenas Gracias, a quien le agradezco mucho sus comentarios y de igualmente el aprecio y la estima por uno de nuestros egresados de nuestra facultad y además una persona que siempre ha colaborado mucho con nuestra facultad, la doctora Carla Elizabeth Mariscal Loreta también, que haciendo los comentarios, y por supuesto el doctor Jesús Armando Martínez, aquí también como comentarista. Pues al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM le agradezco mucho esta colaboración. Yo me siento muy honrado y muy complacido siempre de colaborar con nuestra máxima casa de estudios del país, la UNAM, y hacerlo con este instituto es verdaderamente un honor. Y como comentarista de esta obra titulada Direcciones Contemporáneas de la Argumentación Jurídica, Hermenéutica e Interpretación, que es una compilación que no solo da continuidad a debates fundamentales de la teoría jurídica, sino que también abre nuevas sendas de análisis en el mundo jurídico en constante transformación. Esta obra se articula en torno a ejes muy importantes, 4 de ellos centrales. En primer lugar, una reflexión crítica sobre la necesidad de superar esquemas tradicionales del silogismo judicial mediante propuestas argumentativas más robustas. En segundo lugar, también abordar un profundo sobre temas emergentes como el impacto de la inteligencia artificial en el derecho. Una tercera también eje muy importante, la reinterpretación de conceptos clásicos a la luz de los derechos humanos, especialmente tras la reforma constitucional mexicana de 2011. Y finalmente, podemos apreciar un conjunto de trabajos prácticos que muestran la aplicación de estos enfoques en la vida jurídica real. Resaltando que cada uno de estos trabajos, que ya lo comentaba el doctor Cárdenas Gracia, y de los autores, tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas como de otras instituciones, que realzan mucho esta obra y muestran una pluralidad muy interesante de reflexión, de pensamiento que podemos, quienes le hemos consultado, le hemos abordado, pues encontrar diversas posturas desde varios enfoques muy interesantes. Ya comentaba algo de esto el doctor Jaime Cárdenas Gracia en su presentación. Esta pluralidad de voces que componen este volumen
es una de sus principales fortalezas. Contamos con aportaciones de destacados académicos nacionales y internacionales que, desde distintas perspectivas, bioética, derecho constitucional, filosofía del derecho y teoría de la interpretación, enriquecen este debate jurídico contemporáneo. Uno de los aspectos más notables que se destacan de esta obra es esta mirada cosmopolita, que reconoce que no hay una única vía para la ciencia jurídica. Las contribuciones aquí reunidas dialogan entre sí desde posturas diversas, lo que permite al lector identificar nuevas líneas de estudio, reconstruir problemas clásicos como herramientas actuales y explorar soluciones innovadoras a los retos que enfrenta el derecho. Direcciones contemporáneas de la argumentación jurídica, hermenéutica e interpretación, no solo es un libro para ser leído, sino es un texto para ser estudiado, debatido, aplicado, y estoy convencido de que será una referencia indispensable para jueces, magistrados, abogados, docentes y estudiantes que deseen adentrarse en esta complejidad de la argumentación jurídica con un enfoque profundo y sobre todo contemporáneo. Me permitiré hacer unos comentarios muy breves, algunos artículos que pues, me han llamado la atención, algunas de sus líneas. Del doctor Fernando Plas-Stepke, sobre la perspectiva hermenéutica en el discernimiento moral, ¿verdad? Nos hace una reflexión en la parte conclusiva sobre esta postura hermenéutica que puede ser aplicada al discernimiento moral realizado en el marco de los procesos de comunicación y deliberación de los comités de bioética. Lo constitutivo de esta narración conjunta y la contrastación de universos morales, lo cual exige una textificación de conductas y actitudes. Aquí nos propone el doctor Fernando que es posible proponer un programa de estudio, la interpretación y análisis de los textos bioéticos publicados desde que el vocablo entró en la jerga de las ciencias biológicas y médicas. En sus estudios de bioética, él trata estas discusiones y, bueno, se me hace muy interesante cómo esta postura hermenéutica interpretativa cobra una fuerza interesante en estos temas que tienen que ver con la bioética. Otro texto, otro párrafo del doctor Javier Hernández Manríquez en su capítulo sobre breve reflexión sobre la enseñanza del derecho desde la hermenéutica gadameriana. Ahí nos habla él de un modelo pedagógico que concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un ejercicio dialéctico. Rescata la apertura del horizonte de dos o más personas al comunicarse. Esta apertura de horizonte implica la apertura de nuestro propio ser, de nuestra propia existencia hacia el otro, y es esta apertura a la nuestra propia de existencia hacia el otro, en donde el otro aprendizaje significativo se configura y adquiere sentido. Aquí me llama mucho la atención y algo que quienes estamos en la docencia y tenemos esta gratificante labor, nos menciona, cuando los docentes son capaces de comprender al otro, de comprender a sus estudiantes, su labor se hace más humana y significativa, pues las cosas no se aprenden más porque sean valiosas, son valiosas por la importancia y validez que tienen para quienes las aprenden en un contexto específico. Creo que esto es una gran reflexión que podemos llevarnos muchos quienes entendemos y estamos en esta profesión, y así como no también con nuestros estudiantes. De Roberto Capitiani y Isabel Cornejo Plaza, en su artículo de Interpretación del Derecho e Inteligencia Artificial, por supuesto nos dan aquí lo que representa hoy este gran tema de la inteligencia, y recojo algunos textos. Dice, los sistemas de inteligencia artificial actúan de manera diferente de los seres humanos, utilizando estrategias que pueden simular
a través de metáforas lógicas o estadísticas del pensamiento, ¿sí? Incluso del pensamiento jurídico. Pero nos dicen, pero no piensan. En realidad, como se ha correctamente observado, la inteligencia artificial no es una forma de inteligencia más evolucionada de la humana, sino una nueva forma de actuar. Y al final, otra parte de este artículo dice, la inteligencia artificial se basa en un método de análisis de jurisprudencia, utilizando herramientas estadísticas que no reproducen de ninguna manera un razonamiento legal, sino al máximo lo representan incluso en sus aspectos no correctos o sesgados. Una postura muy interesante, ¿verdad?, de este gran tema de la inteligencia artificial, donde a veces parece ser que esta inteligencia en los comentarios que se hacen, pues parece que van a superar al hombre, que van a venir a transformarnos incluso en nuestra forma que tenemos. Sin embargo, pues se me parece muy interesante cómo esta reflexión de interpretación de esta forma de procesamiento de información, que es sorprendente, que es interesante y que viene a ayudar, por supuesto, que a muchas tareas se tiene que visualizar también desde este enfoque de interpretación. Por eso considero que esta parte muy interesante. Y una última del doctor Jesús Armando Martínez en su libro Dignidad, Razón y Práctica de Derecho, que nos habla y nos dice, no cabe duda que la dignidad expresa la capacidad de autoconformación de las personas, pero también es el límite para todas aquellas acciones, omisiones que ponen en peligro la existencia del género humano. El límite se constituye a través del aspecto formal y abstracto de la dignidad, base de su formación como regla, donde no se infiere la obligación de respetar a todo ser humano, sin distinciones ni discriminación, de lo cual no se debe desvincular la regulación jurídica del ejercicio de la autonomía personal como elemento fundamental del contenido de la dignidad, ¿verdad? Algo que a la luz de los derechos humanos y de los propios derechos que siempre se están en constante discusión, en constante confrontación en lo que son los tribunales, pues resulta muy interesante cómo siempre esta capacidad, dice, de autoconformación de las personas, ¿verdad?, con estas variables y limitaciones que tiene. En fin, creo que la obra que nos están presentando el doctor Jesús Armando, el doctor Augusto Fernando y Julio César Muñoz, recoge importantísimas colaboraciones de reflexión y de una gran actualidad a través de una tarea de interpretación de hermenéutica, de una tradición de nuestro derecho, pero muy bien llevada en cada una de estas obras que se han recopilado en cada uno de estos capítulos, y que de una muy buena selección, una muy buena convocatoria, y de una obra que nos da mucho gusto a nuestra facultad de poder contribuir, ¿verdad?, a este quehacer de investigación, de trabajo, y sobre todo también, repito, de hacerlo con la UNAM y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a quien pues siempre estamos atentos a las colaboraciones y trabajo que podamos hacer. Felicito mucho, invito a los lectores y a quienes están siguiendo en esta transmisión, pues tengan a bien poderla consultar, poderla llevar a cabo, porque creo que van a disfrutar mucho estas distintas miradas, estas distintas visiones que tienen cada uno de los actores en estos magníficos artículos que nos regalan en esta. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes, a ambas instituciones, por supuesto, y a la contribución teórica y práctica del derecho. Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación y la participación. Le agradecemos mucho al doctor Edgar su participación tan completa, dándonos una visión muy completa de lo que este libro aporta. El doctor Cárdenas nos comentaba, o el doctor Cárdenas más bien contextualizó el libro en un ámbito contemporáneo,
El doctor Edgar lo que hizo fue hacer un recorrido por el libro, por algunos de sus trabajos, y esto desde luego que enriquece el debate alrededor de los grandes temas abordados en el mismo. Temas, como su título lo dice, relacionados a la interpretación, relacionados a la argumentación, aplicadas a terrenos específicos. Le agradecemos mucho su participación, doctor, y sobre todo también su apoyo para que esta publicación pudiera realizarse. Le damos ahora el uso de la palabra a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Me permito presentarla. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde coordina el doctorado en Derecho, preside el Comité de Ética de la Investigación y lidera la cátedra Vulnerabilidades y Desarrollo Sostenible. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Cuerpo Académico Consolidado Identidades, Medio Ambiente y Justicia en Contextos Democráticos. Es doctora en Ciencias del Derecho con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta además con múltiples diplomados nacionales e internacionales en Derechos Humanos, Justicia Constitucional y Metodología de Investigación. Sus líneas de trabajo abarcan el bioderecho, la bioética, el derecho procesal constitucional y los derechos humanos. Ha sido asesora legislativa y funcionaria en organismos públicos como el Senado de la República, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México y el SAT. Ha realizado estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Salamanca y el IIJ-UNAM. Entre sus publicaciones destacan libros y coordinaciones sobre desarrollo sostenible, envejecimiento activo, medio ambiente y justicia constitucional, con una amplia producción académica en editoriales de prestigio como Tirán Lo Blanche y Porrúa. Doctora, le agradecemos mucho su participación en esta presentación. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta emblemática aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para nosotros es un gran honor estar esta tarde de manera virtual, ¿no? Acompañando a quienes han sido los autores de esta magna obra y, por supuesto, también poder llegar a través de las distintas redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos abre sus puertas por conducto de su directora, la doctora Mónica González Contró, para todo el público de docentes, de investigadores y, por supuesto, de alumnos y alumnas tanto de la Universidad Autónoma Nacional como, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Querétaro, que también estamos enlazados y que justo esta obra pues es una muestra de la coordinación y la solidaridad académica que nace pues en los que en el día a día están construyendo el derecho y están reflexionando sobre los temas emergentes y prioritarios dentro del propio desarrollo de la norma jurídica. Esta obra, que hemos denominado Directrices Contemporáneas de la Argumentación Jurídica, Hermenéutica e Interpretación, como ya se ha dicho, pues ha sido una gran aportación principalmente de sus coordinadores, el doctor Jesús Armando Martínez Gómez, el doctor Augusto Fernando Carrillo Salgado y el doctor Julio César Muñoz Mendiola, quienes forman parte también de la Universidad Nacional y de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por conducto también pues de un gran grupo de investigadores y profesores de ambas casas de estudio, pues se ha logrado una conformación de 17 capítulos que nos ofrecen un panorama actual de estas tres líneas tan importantes dentro del derecho como la argumentación jurídica, la interpretación y la hermenéutica. Se parte en esta obra de analizar la evolución de estas tres áreas de manera muy significativa y todas sus influencias a través del pensamiento filosófico, lingüístico y sociopolítico moderno y posmoderno. Una de las grandes aportaciones, me parece, que presenta de manera global la obra es reflexionar sobre la racionalidad, la legitimación del discurso judicial y la estructura lógica del razonamiento, además del propio desarrollo de la norma jurídica, trayendo al escenario y al debate actual pues un sinfín, ¿no?, de acontecimientos y preocupaciones que son hoy día una de las grandes tareas a nivel nacional como internacional, como el manejo de la inteligencia artificial, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la ciencia del derecho procesal constitucional, el procesal penal y, por supuesto, los derechos humanos en diferentes vértices.
Me parece que en diferentes artículos, en diferentes capítulos, cada uno de los autores ha entrado a problematizar la teoría de la argumentación en sus diferentes autores, desde los clásicos hasta los postulados de Alexi, en donde hemos visto la combinación de elementos entre la teoría positivista y, por supuesto, el justnaturalismo, así como todas las corrientes que se entrelazan para conformar la ideología actual alrededor de la norma jurídica. Se propone también visibilizar una estructura racional para la argumentación jurídica basada en las reglas del discurso y los principios. Asimismo, se enfatiza en cómo las normas deben ser optimizadoras para que puedan enfrentar los conflictos y establecer adecuadamente la ponderación. Se pasa también por el análisis de la escuela de la lógica informal, además con postulados de Turing, Peterman y, por supuesto, retomando la retórica, la audiencia y la técnica de la persuasión. Asimismo, se da cuenta de manera magistral, me parecen mucho de las obras, de los enfoques pragmáticos que nos llevan a pensar el lenguaje jurídico como todo un contexto en donde son actores principales tanto los jueces como los abogados. Y uno de los grandes aportes, me parece, de esta gran obra, por lo que creo yo que es una importante aportación a la comunidad jurídica que tendría que revisarse, leerse y ser uno de los grandes libros que están al servicio de la comunidad académica, es que está elaborado principalmente por autores que son docentes en el área de la argumentación jurídica, de la hermenéutica y de la interpretación por muchos años. Además de quien desarrolla investigación sobre estos temas y su aplicación práctica. Entonces, me parece que esta riqueza que se puede dar de manera plural de las dos casas de estudio vale la pena que se revise a profundidad. En el campo de la hermenéutica jurídica, pues se parte de la interpretación del derecho como un diálogo entre el texto legal y el intérprete. Se introducen conceptos como la fusión de horizontes, el prejuicio, la traducción y el sentido no negativo. Asimismo, se habla de la figura del juez desde un significado preexistente, en el sentido de que el operador jurídico es hoy quien aporta en la construcción sistemática del derecho. Dentro de la hermenéutica se revisan también los postulados teóricos de importantes autores como Habermas y dentro de estos postulados de Habermas me parece un punto destacable es que enfocamos la atención también en el ideal del discurso argumentativo, ¿no? Como una consecuencia lógica. Y además, dentro del campo de la hermenéutica analógica, se revisan también los postulados de autores como Carlos Ignacio Mazzini, que propone la racionalidad analógica y abre todo un aparato a nuevos significados dentro del contorno jurídico. En la vía de la interpretación jurídica, también dentro de los debates que proponen los diferentes autores, se muestra que se parte de la revisión del interpretativismo de Donald Dworkin, se revisa al derecho como una práctica interpretativa necesaria para que le podamos dar vida. Es decir, no podemos plantearnos debates argumentativos si no revisamos la actividad interpretativa de la norma y su aplicación en los campos de la práctica jurídica. Se habla de la construcción de los argumentos de carácter moral con una justificación adecuada de las decisiones de carácter judicial y entonces se propone la coherencia entre principios y normas. Asimismo, se revisan también criterios del realismo jurídico, tanto de la corriente americana como escandinava, y se habla del papel activo del juez, que es producto de la evolución que hemos ido viendo desde las teorías de la interpretación y también de la argumentación y en la aplicación, ¿no?, que hemos tenido de estos postulados teóricos que cada país ha ido adecuando a su propio sistema jurídico y que en el caso de México ha habido toda una transición. Me parece muy interesante el bosquejo histórico que rápidamente, pues con toda su magistratura, nos ha comentado el doctor Cárdenas Gracia al inicio de esta presentación, en donde vemos que, bueno, la posibilidad
posibilidad de ejercer la interpretación y la argumentación en sede judicial en nuestro país ha tenido diferentes matices y hoy, ante la reforma judicial y su aplicación, el cobrarle vida, pues representa un momento de grandes retos para quienes vienen a impartir el camino de la justicia, a construir con toda la comunidad y los interesados el derecho que se espera. En este sentido, también se expone en esta obra lo que corresponde al pospositivismo, hablando de la construcción que se da en esa comunión que existe entre perspectivas positivistas y naturalistas, esencialmente en la teoría de los derechos humanos. Se reconoce el papel normativo del derecho y su dimensión valorativa. Y además se subraya que los principios y valores constitucionales deben de guiar la interpretación que realizan los operadores jurídicos. Me parece finalmente que esta obra entonces nos genera una apertura al diálogo y al discurso de disciplinas, por supuesto, como el derecho, la filosofía, pero también la lingüística y particularmente la sociología. Es decir, cómo nosotros aplicamos este conocimiento tan tradicional y tan esencialmente jurídico a la vida cotidiana, a los casos concretos que tienen sede judicial. En este sentido, se considera por cada uno de los autores los retos que hoy tienen áreas como la argumentación jurídica con la complejidad normativa y el desarrollo del constitucionalismo con nuevos conceptos como el control de convencionalidad, el parámetro de regularidad constitucional, la armonía normativa y, por supuesto, con la necesidad de técnicas como la ponderación y la racionalidad práctica. Se habla también, ¿no?, de las resistencias para poder permear dentro de la justicia la influencia de valores y la moralidad, así como algunas estrategias que han derivado del multiculturalismo, hablando pues del pluralismo jurídico y cómo el uso y el desarrollo de la argumentación jurídica nos puede llevar a que en contextos con múltiples perspectivas, tradiciones jurídicas incluso, podamos encontrar un destino común y una mejor calidad en la justicia. En el campo de la inteligencia artificial también se vivifican los retos que desde la argumentación se analizan de manera automatizada y problematizada con algunos diagnósticos de problemas que tienen que ver con la falta de comprensión del contexto y la inhabilidad de ponderar principios éticos o responder a exigencias de justicia sustantiva. Es decir, cómo llevar a la práctica la máxima expresión del uso de la inteligencia artificial para optimizar la tarea, pero dentro de este debate actual, cómo asegurar que toda la explicación sobre la viabilidad de la inteligencia artificial tenga un punto de convergencia en el desarrollo del ser humano y la ética. Asimismo, nos acerca al desarrollo del lenguaje jurídico y finalmente me parece que es algo muy interesante el contribuir a través de obras como esta a incluir la lógica, la teoría del discurso, la ética y, por supuesto, lo que corresponde a las habilidades retóricas y de formación legal en el desarrollo de las estrategias de seguridad jurídica y, por supuesto, justicia sustantiva. Por todo esto, me parece que es una obra que es un ejemplo de trabajo colaborativo que finalmente representa también el punto de unión entre dos grandes instituciones, la Universidad Nacional y todo lo que arropa, pues muchos de todos los autores, pese a que no estamos de manera actual laborando al interior de la Universidad Nacional, sí nos hemos formado al interior, ¿no? De alguna manera de sus, yo le digo, de sus recintos y en lo que corresponde al desarrollo de las entidades federativas se da este diálogo, buscando que la actividad argumentativa sea de carácter muy riguroso, racional y éticamente fundada.
además de que sea capaz de responder a los cambios del mundo contemporáneo. Nosotros vamos a ver grandes debates en algunos de los autores, como les decía, que nos llevan a la reflexión práctica de la aplicación de la hermenéutica, la interpretación y la argumentación jurídica en los criterios del Poder Judicial, esencialmente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el desarrollo, ¿no?, de la interpretación normativa. Estos criterios de alguna manera contribuyen a robustecer también un punto de partida para poder ampliar la interpretación, en algunos casos, de lo que conocemos como la teoría de los derechos humanos, acercándonos a las visiones de vulnerabilidad, pero también a algunas visiones que tienen una reflexión inter y multidisciplina. Es decir, se nutre no únicamente de la práctica y la tradición jurídica, sino de conocimientos que tienen que ver con la bioética, que me parece que es un punto importante hablar de un autor como Fernando Lolas, que incluye, como ya se decía, una perspectiva hermenéutica en el discernimiento moral de una bioética narrativa e histórica. Y después encontramos también alguna aportación que habla de los problemas argumentativos, el uso de los principios y las reglas, y que de manera general ofrecen una obra que no se construyó de forma aislada. Es decir, si nosotros buscamos la hilación coherente en cada uno de los 17 capítulos, vamos a ver cómo, a partir del análisis de estos tres grandes campos que convergen en el mundo jurídico, encontramos una propuesta sólida y una voz enérgica sobre el desarrollo y lo que se espera actualmente en el mundo contemporáneo de la hermenéutica, la interpretación y la argumentación jurídica. Por todo esto, para mí, pues ha sido un honor colaborar junto con otras dos compañeras de la Universidad Autónoma de Querétaro para formular un capítulo que se ha numerado con el número 8, que se titula Argumentación y Derechos Humanos, Criterios Judiciales para Personas Mayores. Y al igual que otros compañeros que desarrollaron el análisis tanto de la interpretación como la argumentación jurídica y la interpretación en el área de los derechos humanos, busca a través de este capítulo cada una de sus autoras pues exponer la realidad hoy día de cómo en los casos cotidianos, en los casos del día a día, en el trabajo de Poder Judicial, el operador jurídico va construyendo de manera práctica aspectos relacionados con la teoría de la argumentación, la interpretación y la hermenéutica. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, estimada doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Siempre es muy agradable tener contacto con usted y aprender también las enseñanzas que nos comparte, ¿no? Tiene una personalidad bastante afable y sobre todo una lucidez académica impresionante, ¿no? Quisiera yo también agradecer a las personas que nos han acompañado de manera presencial en las aulas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque, como ustedes sabrán, han sido días bastante calurosos, ¿no? Y el venir hasta acá es un esfuerzo significativo. También agradezco a las personas que nos están acompañando ahora en manera telemática. Y regresando con la doctora Carla Elizabeth, me gustaría destacar algunos aspectos de su intervención. Todo ha sido, por supuesto, muy brillante y muy importante, pero me han llamado la atención lo siguiente, ¿no? Al inicio y al final de su participación nos comentaba que esta obra es una expresión de solidaridad, y creo que ha hecho muy bien al señalar ese aspecto, ¿no? Salvo la mejor consideración de ustedes. Creo que a veces el discurso jurídico, científico está un poco, digamos, desconectado, ¿no? México es una república sumamente extensa y, digamos, las personas que radican en el norte están desarrollando ciencia de una forma, en el sur de otra, etcétera. Pero al fin y al cabo somos un solo país, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, precisamente eso es lo importante, ¿no? Fomentar la solidaridad entre las diferentes universidades públicas.
porque en las universidades públicas es donde se gestan precisamente estas transformaciones sociales, ¿no? Y relacionado con el segundo punto que mencionaba la doctora Carla, ha señalado muy bien ese aspecto, ese esfuerzo de conciliar tradiciones, ¿no? Tradiciones que podrían parecer a veces en sentidos opuestos, irreconciliables, como pudiera ser de manera general el positivismo jurídico y el justnaturalismo, pero no solo eso, ¿no? También ha centrado los debates en tendencias actuales como el pensamiento de Habermas, de Robert Alexy, y todo esto tiene una repercusión en la vida académica actual y en la vida pública, ¿no? Porque este texto puede servir, hará las veces de instrumento no solamente en las aulas de clases, ¿no? Sino que será bastante útil también para los abogados practicantes. Por todo esto y por supuesto por el resto de la intervención, pues de nueva cuenta le agradezco a la doctora, me da muchísimo gusto saludarla. Quisiera ahora yo continuar con la participación del doctor Jesús Armando Martínez Gómez, no dilatarme más de lo debido, pero sí me agradaría hacer una mención particular del doctor Jesús Armando, porque él siempre ha tenido un liderazgo y una visión en el desarrollo de la ciencia jurídica extraordinaria. Nos ha permitido a Javier, a Julio y a mí, y además de los autores que publicaron en esta obra, participar, ¿no? En el caso de Javier, Julio y yo, pues somos investigadores jóvenes, ¿no? Que estamos trazando todavía una carrera, y el profesor nos dio esa oportunidad, ¿no? Y creo que eso habla muy bien de esa visión, de ese liderazgo, y está muy consciente que la ciencia jurídica se construye de manera intergeneracional. He tenido yo el placer de conocerlo personalmente en Querétaro y aprender sobre todo de él, sea en las aulas, sea en comunicaciones más personales, ¿no? Pues bien, sin más, quisiera presentar al doctor Jesús Armando. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Central de las Villas Marta Abreu, en Cuba, licenciado en Filosofía por la Universidad Mikhail Lomonosov, en Rusia, maestro en Globalización y Derecho por la Universidad de Girona, en España, maestro en Bioética por la Universidad de Valencia, en España, y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana. Es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas Dr. Héctor Fix-Amudio, coordinador de la Maestría en Ética Aplicada y Bioética, fundador y miembro del grupo colegiado Bioética y Derecho, y responsable de la Cátedra de Investigación Neurociencia, Inteligencia Artificial y Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato y autor o coordinador de varios libros, artículos, capítulos sobre filosofía del derecho, bioética y derechos humanos. Sus líneas de investigación son bioética, el derecho a la educación, la neurociencia, la inteligencia artificial y el derecho. Sin más, bienvenido, estimado doctor, tiene el uso de la voz. Creo que no nos... Doctor, sí, ya lo vemos. Ya. Muchas gracias, estimado maestro Augusto, igual maestro Javier, por presentar esta actividad. Igual, bueno, a todos los que se han conectado por distintas vías a la misma, igual a los que están de manera presencial ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También quisiera agradecer a Jaime Cárdenas, a nuestro director Eka Pérez González, también a la doctora Carla Elizabeth Mariscal, quienes me anteceden por todas sus palabras, por todos sus comentarios, igual por todo su análisis y reflexión sobre esta obra, que como bien ya se ha planteado, pues es una obra colectiva, que es fruto de la solidaridad y de la comunicación entre dos importantes instituciones mexicanas, y que ha abierto una puerta también importante para que participen autores no solo del territorio nacional, sino también de diversas partes del mundo, que han aportado una visión que, si bien en algunos aspectos es diferente, pues vemos que hay un hilo conductor muy importante, que es el del asunto, ¿no? Y es precisamente pues todo un esfuerzo por esclarecer conceptos, puntos de vista, e igual actualizar en materia de hermenéutica, en materia de interpretación jurídica y también de filosofía práctica, porque esta es una obra sobre todo de filosofía práctica también, además de un documento que aporta mucho en materia de argumentación y de interpretación. Creo que después de que nuestros
O sea, los anteriores presentadores han hablado, ya me queda poco por decir, y enhorabuena, porque se ha hecho un análisis que realmente he disfrutado muchísimo por todos y cada uno de ellos, y creo que se ha abordado con mucha profundidad todas las partes del libro, la estructura del mismo, se ha ejemplificado también de manera oportuna, aludiendo a lo que se plantean en diferentes capítulos y rescatando ideas que son, nos parece, trascendentales, ¿no?, dentro de la obra. Creo que estamos viviendo en un momento histórico donde el debate entre dos concepciones importantes, el absolutismo, no solo en la ética, sino también en el derecho, y el relativismo, pues se están dando cita, ¿no? Y enhorabuena que se está buscando una conjunción. Sin duda que los enfoques principalistas en el derecho han abierto las puertas no solo a una mayor discrecionalidad del juez y a reivindicar la figura del juez dentro del sistema, un poco que opacada por el positivismo de línea dura, y esto sin duda pues abre pues también nuevas posibilidades al debate que se ve sobre todo en los días de hoy entre el garantismo, ¿verdad?, y muchas corrientes del neopositivismo. La obra también ofrece pues creo que importantes reflexiones en materia de filosofía práctica. O sea, no solo derecho como forma de filosofía práctica, sino también de ética y de bioética, aplicada a temas muy puntuales. O sea, no es solo un texto que exhibe un conjunto de teorías y reflexiona sobre ellas, sino que hace un intento más, un intento por su aplicación a resolver no solo problemas teóricos, sino también problemas prácticos del ejercicio del derecho. Y nos parece que este también es uno de los grandes aciertos de esta obra. La obra fue precedida también por un debate, porque se hicieron seminarios y los autores pues pudieron expresar sus puntos de vista y un poco que también irlos pues sistematizando para ofrecer entonces en las diferentes entradas a la misma pues un resultado ya más acabado. Creo que la obra no hubiera podido o sea, la obra no hubiera podido realizarse sin el apoyo de la Facultad de Derecho, sin el apoyo del director Edgar Pérez González, que siempre pues ha estado pues muy pendiente de todo el desarrollo científico de la facultad y de manera muy especial de este proyecto desde que surgió pues ya hace creo que alrededor de unos 2 años, pues nos ha apoyado constantemente. Igual pues quiero resaltar en este caso, pues la iniciativa de Augusto Fernández, igual de Julio César Muñoz, que tuvieron la idea, ¿no?, de que pudiéramos colaborar en este proyecto que, para sorpresa nuestra, pues ya ha dado 2 frutos importantes, que son 2 libros en materia de argumentación e interpretación jurídica. Se trata de una obra donde, por supuesto, se dan cita también muchas vertientes de la argumentación jurídica y también de la filosofía práctica contemporánea, y que sobre todo se centra en la mayoría de los capítulos más bien en la argumentación principalista. En contrapunteo también con posiciones un poco yo diría, de positivismo crítico y también de garantismo. Pero bueno, esto realmente enriquece mucho su texto, enriquece mucho su contenido, y también pues se abunda en ella el análisis de una serie de casos que nos permiten analizar cómo se pueden aplicar estas teorías para hacer interpretaciones con vistas a una aplicación responsable de la norma. Y nos parece que este también es otro de los logros de la obra. O sea, no se queda en este plano, sino que busca más bien pues unas directrices en materia de argumentación e interpretación que permitan la decisión responsable por los aplicadores del derecho. Y creo que este espíritu atraviesa toda la obra, en la que también, como ya se ha mencionado, pues temas tradicionales pues se les dan nuevas lecturas, como es el caso de la relación entre el naturalismo, digamos, y el positivismo jurídico, que es abordado en uno de los trabajos con mucha profundidad, pero que también vemos que va atravesando muchos de los capítulos de la obra. Sin duda que las teorías actuales en materia de argumentación y sobre todo estas de carácter principalista, pues han reivindicado el papel, pudiéramos decir, de los valores dentro del sistema jurídico, también un poco olvidados, ¿verdad?, por todo el positivismo tradicional, y creo que esta obra acoge con bienvenida pues estas nuevas líneas, ¿no?, en materia de argumentación e interpretación del derecho, que nos parece que también es otro de los grandes aciertos de la obra. No me voy a detener más
en los aspectos técnicos, teóricos del libro, porque bueno, creo que se han agotado ya por los ponentes que nos anteceden. Y bueno, sí quisiera pues agradecer nuevamente a los organizadores de esta actividad la presentación del libro, y espero que los que no lo han hecho pues se motiven a comprarlo. Es una obra que nos parece que da pautas muy importantes, no solo para la investigación jurídica, sino orientaciones prácticas para la aplicación responsable y ética del derecho. Muchas gracias por su atención y bueno, quedamos a su disposición por si hay algún comentario al respecto. Gracias. Doctor Jesús Armando, agradecemos mucho tu intervención. Desde luego que no nada más la intervención, coincido con la observación que hizo el maestro Augusto en cuanto a reconocer tu apoyo, tu liderazgo en la formación de este libro. Desde luego también al director de la facultad, al doctor Edgar, y en general a todos los autores que participaron en este libro. Sin duda es un libro que no puede tener no tiene un sello personal, sino es un libro que refleja un trabajo colaborativo, pero sí agradecemos y reconocemos el trabajo empleado por los que encabezaron el proyecto, el maestro Augusto, el maestro Julio, el doctor Jesús Armando, y desde luego el apoyo directo del director de la facultad, el doctor Edgar. También queremos agradecer, antes de concluir esta presentación del libro, al doctor Jaime Cárdenas, quien fue el que nos proporcionó este espacio para... Seguimos, ok. Quien fue que nos proporcionó este espacio para aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para poder presentar la obra. En este sentido, el aporte del doctor Cárdenas fue valioso, él apoyando a proyectos académicos de investigadores jóvenes, de alumnos. Sin duda es un ejemplo de un académico que siempre apoya a nuevas generaciones, y en este sentido le agradecemos. No quiero concluir también sin antes agradecer el apoyo institucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que nos proporciona un espacio físico, nos proporciona un espacio virtual para poder llevar a cabo eventos como este, para difundir la cultura jurídica, para difundir el diálogo, para difundir el debate alrededor de los temas centrales y contemporáneos respecto a la argumentación, la interpretación y la hermenéutica abordados en este libro. Finalmente, también agradezco a la maestra Alejandra Caballero y al equipo de trabajo que está detrás de esta presentación, quienes lo hicieron posible desde el aspecto técnico. También a todos y cada uno de ellos le agradecemos. Sin más, agradecemos finalmente a todas las personas que nos siguieron en el espacio físico, en el espacio virtual que el instituto nos proporcionó para esta presentación del libro. Les agradecemos mucho, doctor Edgar, doctora Carla, doctor Jesús Armando, muchas gracias por su participación, y mantenemos contacto para poder colaborar en futuros proyectos con su institución académica y poder tender puentes que precisamente fortalezcan a nuestro país desde la ciencia jurídica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego.